Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigos, amigas? Me da mucho gusto entrar en contacto con ustedes a través de este medio y espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema de los últimos días, que ha sido cómo vencer las preocupaciones. Y no sé si a usted le haya pasado alguna vez, pero cuando uno se sube a un automóvil y ve de repente que el medidor del calor del automóvil empieza a pasar de la parte normal a la parte donde dice hot, es decir, caliente, y va la rayita, y de repente a lo mejor uno no se había dado cuenta y el automóvil empieza a echar humo por el radiador o por alguna otra parte, y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que no está funcionando bien el automóvil, algo ha hecho que se caliente, algo ha hecho que el vapor empiece a salir por todas partes. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque con el tema que vamos a tratar hoy, me imagino a muchas personas que tienen la paciencia para enfrentar los problemas, para enfrentar los disgustos, para llevar a cabo las discusiones, y hay otras personas que a la primera inmediatamente la rayita del calentador pasa de frío a caliente, y claro, esto evidentemente les va a provocar problemas. Así como un automóvil, cuando esta rayita que marca la temperatura tiene problemas, también las personas que no saben enfrentar o manejar las discusiones en una forma correcta. Así que hoy nuestro tema sería no disgustarse por pequeñeces. Y comienzo con una frase de Pascal. ¿Quieres saber qué tan pequeña es la personalidad de alguien? Pues averigüe qué tan pequeñas son las cosas que a esa persona le hacen disgustarse. Y comenzamos con nuestra primera historia. El capitán en el fondo del mar. Cuenta el capitán Roberto Moore la experiencia que él sufrió en la última guerra. Lo comenta así. Viajábamos en un submarino. Un buque enemigo lanzador de minas submarinas se dio cuenta de nuestra presencia y empezó a lanzarnos cargas de profundidad. Aquello parecía el juicio final. 6 cargas de profundidad estallaron cerca de nuestro submarino y enviaron el aparato al fondo del mar. Allí estuve 15 horas tendido sobre el piso, y mientras escuchaba las frecuentes explosiones que lanzaba el enemigo, pensaba, esto seguramente es la muerte. Ha llegado el final de mi existencia. Y me preparaba para darle cuentas a Dios de mi vida y de mi conducta. Mis dientes castañeaban y me cubrió un sudor frío. Aquellas 15 horas de ataque me parecieron 15,000 años. Y en esta forzosa quietud me puse a recordar mi vida pasada y me quedé desilusionado al constatar cómo, durante mi no muy corta existencia, me la había pasado disgustándome por pequeñeces que no merecían tanto disgusto. Y sufriendo así, y haciendo sufrir inútilmente a los demás, recordaba cómo por las tardes volvía a mi casa gruñón y regañón, que por todo regañaba a los familiares y por cualquier tontería ya estaba discutiendo. Venían a mi memoria tantos disgustos que había tenido por pequeñas contrariedades y pequeñísimas ofensas que la gente me había hecho, aun quizá sin deseo de ofenderme. ¿Cuántas veces me manifesté frío y como disgustado en el trato con los demás? ¿Cuántas reacciones con palabras violentas y hasta ofensivas por cosas que en verdad
no le ofendían a Dios y por lo tanto no tendrían por qué ofenderme a mí. Y qué absurdas y desproporcionadas me parecían ahora en esta situación aquellas antiguas bravatas mías, cuando estaba ya a punto de quedar muerto para siempre allá en el fondo del mar. Y en aquel submarino en peligro, a 1 minuto de la muerte, me prometí que si lograba volver a ver el sol y las estrellas en esta tierra, nunca jamás me volvería a disgustar por cosas que, en verdad, no fueran grandes o que no disgustaran a Dios. Afortunadamente, al barco Lanzamina se le acabaron sus bombas y se fue. De esta manera pudimos salir a flote otra vez, pero en aquellas 15 horas de infernal pavor, aprendí, meditando, más que lo que había aprendido con los libros y en las clases. Aprendí a no disgustarme por pequeñeces. Y este propósito ha llenado de paz y alegría mi existencia. Bueno, una historia que ya nos hace reflexionar desde el principio del programa. Y ahora hablaremos de las pequeñeces que pueden acabar con el matrimonio de acuerdo a esta historia. El doctor Leahy ha recibido en su larga vida más de 40,000 consultas de matrimonios destruidos y ha llegado a esta conclusión. En el fondo, la mayor parte de las infelicidades de los matrimonios comenzó por pequeñeces y ha continuado cuando se le sigue dando importancia a esas pequeñeces. Y añade, un pequeño detalle de la otra persona que le disgusta a uno, si se sigue insistiendo en ello, puede llegar a convertirse en causa de disgusto continuo y hasta de separación. Muy interesante este comentario, sobre todo tomando en cuenta que se trata de alguien especializado en problemas familiares, en problemas matrimoniales concretamente. Y si analizamos lo que sucede en algunos matrimonios, por ejemplo, podríamos decir que los pequeños detalles podrían ser estos. Una frase ofensiva que uno de los cónyuges dice acerca de los familiares del otro. Tus papás son unos idiotas e ignorantes. O bien, un vocabulario grosero que uno de los dos emplea para tratar al otro. Un detalle que no se tiene y que siempre se olvida. Una pequeña cosita que parecería sin importancia. O bien una pequeña felicitación que debería darse y nunca se da. Estas son, según el doctor J. Yepes, juez del tribunal, la causa de la mitad de las demandas que se presentan para pedir la separación de los matrimonios. Todo empezó con una pequeña cosa, una cosa insignificante que podría, según yo y según usted, seguramente resolverse fácilmente. Y es que las cosas que causan la mitad de los pesares en el trato con los demás son las que atacan nuestra propia estima, las faltas de delicadeza y consideración, las heridas que parecen sin importancia pero que a la larga hieren a nuestro orgullo. Porque estarás de acuerdo en que a todos nos gusta que nos traten bien, que nos respeten, que tengan cierta atención con nosotros, y si alguien no te respeta, te ofende, te ignora, te hace a un lado, evidentemente que tarde o temprano tú empiezas a tener una especie de enojo o resentimiento con la otra persona. Y hablamos ahora de lujos y regaños. Una noche nos invitaron a una cena en casa de unas personas muy ricas, pero nos llamó la atención que la señora, ya bastante mayor, regañaba a su anciano esposo y a sus nietos por todo. A cada rato lo humillaba por algo, porque no empleaba bien la servilleta, porque se le cayó un cubierto, Ante esta situación, algunos de los asistentes dijeron en voz baja, mejor comer solo frijoles en una casa donde se respeta que estar viendo esto donde al pobre lo humillan por todo. Y es que estos pequeños detalles son los que amargan la vida si se les concede más importancia de la que se merecen. Afortunadamente, cuando durante la cena un nietecito pasó la mano por delante de un comensal para acercarle un plato de mermelada, la anciana gritona comenzó a decirle, «¡Eso no se hace! ¿Es que no tienes lengua?».
Y el niño le respondió: sí, pero es que la lengua no me alcanza hasta allá. Esto hizo que todos soltáramos la carcajada y solo así se animó la reunión. Qué distinto el ambiente que se crea cuando una persona está solamente gritando, humillando, haciendo a un lado, o cuando personas como este pequeñito contestan con toda ingenuidad, tratando de crear un buen humor y romper todo hielo en una reunión. Pero vamos a hacer un breve corte y después de él regresaremos para hablar de este tema que es cómo no disgustarse por pequeñeces. Y mientras, pregúntate cómo está esta rayita que indica qué tanto te calientas, te sulfuras, te enojas por pequeñas cosas. ¿Eres capaz de controlarlas o más bien parece que las cosas te controlan a ti? Regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu Camino. Un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y, bueno, me parece sumamente interesante la historia que te comentábamos antes de irnos al corte, de cómo en una cena, aunque haya mucho lujo, las vajillas de cristal, quizás copas muy finas, platillos muy suculentos, si hay una persona que está agrediendo, faltando al respeto a su esposo, no solamente hace que se sienta mal el esposo al que está humillando, sino va creando un ambiente tan desagradable que la gente ya no goza los alimentos, ya no goza la plática. En cambio, este pequeñito que dijo que la lengua no le alcanzaba para pasar la mermelada, como si fuera una mano, pues esto hizo que toda la gente se riera, se rompió el hielo. Y precisamente tendríamos que decirnos, tú te das el lujo de tratar bien a la gente, porque ese es un lujo, o te das el lujo de despreciar, de humillar, y lo peor de todo es que tú te estás agriando también tu vida. Porque esta persona que estaba humillando nada más al esposo, ¿de qué estaba lleno el corazón? ¿De qué estaba llena su mente? Solamente está poniendo atención en qué, en lo malo, en el pequeño errorcito, en que se cayó la servilleta, en lugar de poner la atención en que está reunida con grandes amigos, en que hay comida, en que hay la posibilidad de compartir muchas experiencias y tantas otras cosas más. Vamos a continuar ahora con otra historia que se llama Los dos que supieron tener paciencia. En la revista Selecciones salió publicado el curioso dato de unos esposos que al casarse se propusieron no disgustarse por cosas sin importancia. Y resultó que la esposa hacía todos los días sopa de cebolla. Pero al marido no le agradaba tal sopa. Pero por no disgustarse no decía nada. Hasta que, cuando cumplían su primer mes de casados, él le dijo a ella: «Te voy a hacer una observación, pero ¿no te disgustas?».
No, ¿por qué me voy a disgustar?, le respondió ella. Es que a mí no me gusta la sopa de cebollas, y tú estás haciendo todos los días esta sopa. Ah, caray, dijo ella sonriente, a mí tampoco me gusta. Pero cuando éramos novios, tú fuiste una vez a mi casa a comer y mamá había hecho ese día sopa de cebollas. Y recuerdo muy bien que tú le dijiste, ay señora, la única sopa que me gusta es la de cebollas. Y yo creí que eso sí era verdad. Es curioso el observar cómo esta pareja estuvo durante todo un mes comiendo una sopa que les desagradaba y sin decir nada, con tal de no disgustar el uno al otro. ¿Cuántas lecciones se pueden aprender de gente así? El famoso político disraelí decía, la vida es demasiado importante para perderla en disgustarse por pequeñeces. Y los romanos, allá en la época clásica, decían, de contrariedades pequeñas no hay que disgustarse, porque esto envejece, acorta la vida y daña la salud. Esta frase fue tomada por el gran literato Andrés Malraux, que afirmaba que él se puso a meditar en esto y llegó a la conclusión de que teniendo solamente unas pocas décadas para vivir en esta tierra, es una verdadera lástima gastar nuestros pocos años en vivir disgustándose por 1000 pequeñas cosas que hoy nos amargan, pero que seguramente dentro de unos pocos años nos reiremos de habernos enojado por tan insignificantes contrariedades o las habremos olvidado definitivamente. Él decía, ¿por qué no dedicar más bien nuestros días y nuestras horas a buscar grandes ideales, en lugar de perder un precioso tiempo enojándonos por simplezas? Pericles, el más popular gobernante de Grecia, a quien se debe la construcción del Partenón, repetía hace 24 siglos, mis amigos, no desperdiciemos la vida disgustando y discutiendo por cosas de poca importancia. Y por aquellos mismos tiempos fue escrito en el bellísimo libro de los Proverbios de la Biblia este interesante aviso. Quien pronto se encoleriza hará locuras, pero quien sabe soportar con paciencia evitará muchos disgustos. Sí, podríamos entender que este aviso, o si le quieres llamar esta cita bíblica del libro de los Proverbios, llama nuestra atención porque si la Biblia es inspirada por Dios, ¿quién es el que te está diciendo a través de esta frase que no es bueno encolerizarte? Dios. La sabiduría divina te está diciendo esta cita, libro de los Proverbios. Quien pronto se encoleriza hará locuras, pero quien sabe soportar con paciencia evitará muchos disgustos. Creo que esta frase ya nos permite detenernos un poco para hacer un pequeño examen y decir, ¿qué locuras he hecho por no mantener la cordura y en lugar permitir que entrara en mí el enojo? ¿Cuántas locuras hace una persona cuando se irrita? Yo creo que por esta razón se considera la ira un pecado capital. Porque una cosa es enojarse, es cierto, pero otra cosa es encolerizarse. Encolerizarse significa ya no tener dominio sobre esta emoción y comenzar a ofender, a agredir, a maltratar, a humillar, a faltar el respeto a todos aquellos que no piensan, no actúan como tú querías, o bien que hicieron quizás alguna cosa que no merece tal grado de enojo. Habría que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuántos momentos de nuestra vida nos hemos echado a perder por enojarnos? ¿Cuántos momentos en que la pareja lamentablemente estuvo quizás al borde del quiebre, a punto de separarse por un simple enojo que no valía la pena? ¿Cuántas amistades lamentablemente se han perdido por una cosa tan sencilla? Y por eso a esta siguiente historia le voy a llamar un recuerdo triste. ¿De quién se trata? De Kipling, novelista de fama mundial que perdió la amistad con su mejor amigo y hasta tuvo que emigrar a otro país por haberse encolerizado y haber estallado en cólera y en palabras hirientes por un pequeño e insignificante detalle. Y como recuerdo de esto, dejó escrita esta frase que nos dice mucho. Feliz de ti
si sabes conservar la calma cuando los demás la pierden. Y si sabes callar con paciencia cuando te echan la culpa de lo que no has hecho. Evitarás con esto una gran cantidad de problemas que pueden afectar tu vida. Él, Kipling, vivió esa amarga experiencia y sacó como conclusión lo que encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 20. La cólera del ser humano no consigue la santidad que Dios desea. Como puedes ver, el propio apóstol Santiago nos está diciendo que la cólera, el enojo, la ira, la rabia, y sobre todo por pequeñeces, nos aleja de nuestro camino de santidad. El camino de santidad exige la paciencia, el control de uno mismo y también el discernimiento que nos indica qué vale más la pena: perder una discusión o perder una amistad. Ganar una discusión, muy bien, la ganaste, pero ¿ganaste una amistad quizás? ¿Qué es lo que vale más? ¿Perder un matrimonio? Pero eso sí, ganar una discusión. Me parece que esto no es lo correcto. Por eso te invito a que leas la carta del apóstol Santiago y concretamente el capítulo 1 y el versículo 20. Y vamos ahora con otra historia. El sabio Emerson cuenta el caso de aquel árbol gigantesco al cual los campesinos le llamaban el palo grande. Estaba en la región de Colorado y los especialistas afirmaban que tenía 500 años. Ya existía cuando Cristóbal Colón llegó a América y era muy viejo cuando estos países obtuvieron su independencia. 14 veces fue atacado por los rayos. Más de 300 tormentas se embistieron contra él y logró resistir victorioso a 40 y más huracanes violentísimos. Sobrevivió a todos estos peligros horrendos, pero un día del siglo pasado llegó a sus raíces un ejército de pequeños comejenes y empezaron a roerlo y a talarlo con sus diminutos dientecitos. Se abrieron paso a través de la corteza y con sus ataques pequeñísimos, pero constantes, fueron destruyendo la fuerza interior del inmenso árbol. Y aquel gigante de la selva, que no se había marchitado a pesar de terroríficos rayos y que no se había dejado partir por los más feroces huracanes, cayó al fin estrepitosamente por el suelo, arrastrando alrededor de él a todos los árboles vecinos. Y esto solamente por el ataque de unos pequeñísimos insectos que el hombre puede aplastar con el dedo pulgar. Y Emerson saca una lección moral de este hecho vegetal y animal. Muchos seres humanos que son capaces de salir airosos y triunfantes en inmensos y terribles problemas de la vida, permiten en cambio que su corazón sea devorado por pequeñitos disgustos de cada día que corroen su personalidad y echan por el suelo su felicidad. Pequeñas preocupaciones les causan mayores males que grandes problemas, porque les conceden mucha más importancia de la que se merecen. Ah, caray, a veces somos como ese árbol que hemos enfrentado, hemos soportado muchos problemas, muchas adversidades, pero esos pequeños detallitos, como menciona Emerson, que van corroyendo nuestra personalidad, echan a perder todo. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Aquí en tu camino. Los libros del Padre José de Jesús han cambiado la vida de muchas personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, a recuperar o mejorar su autoestima, a superar el duelo por una pérdida, a conocer la Biblia y hacer que los más pequeños entiendan los evangelios de una forma sencilla.
¿Ya tienes alguno de sus libros? Si no los conoces, es el momento perfecto para descubrirlos. La Transformación, Cuentos de Luz y Esperanza. Pregúntale al Padre José. El Camino del Amor. 365 días para acercarse a Dios. Cuentos para entender el Evangelio. El día que Santa Claus lloró y otros cuentos de Navidad. Un momento para ti. Iconografía mariana. Milagros e historias fantásticas y muchos más. Adquiérelos en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Pregunta también por la versión digital enviando un mensaje de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en ocasiones tenemos la tentación de pedirte que hagas que los demás piensen y sientan igual que nosotros. Ciertamente eso nos evitaría muchos problemas, pero no sería lo correcto. Tú nos has enseñado que es mejor pedirte que nos ayudes a aceptarlos como son, a respetar sus diferencias y no exigirles que sean como nosotros quisiéramos. Por eso, hoy te pedimos que nos des la tolerancia suficiente y nos ayudes a comprender que cada persona es distinta y tiene derecho a ser ella misma. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. Te comento que el padre Escrivá de Balaguer, el fundador de este movimiento tan importante, el Opus Dei, en su famoso libro titulado Camino, que por cierto ha tenido más de 40 ediciones, recomienda esto: tienes que tener serenidad. ¿Para qué vivir enfadándose de cualquier cosa si con enfadarte puedes ofender a Dios y hacerte daño a ti mismo? Molestas al prójimo y te amargas inútilmente. Y tendrás al fin que desenfadarte. Así que ¿para qué te enfadas si tendrás que desenfadarte, además después de haber hecho tanto mal, haberte sentido tan mal? Sacar provecho de lo desagradable. Hace un tiempo tuve que ir a una casa de reuniones para asistir a un congreso de educadores. Terminábamos las reuniones de la noche bastante tarde y mi esperanza era poder dormir hasta las 6:30 de la mañana por lo menos, pero resultó que el que dormía en la habitación cercana prendía su radio a las 5 de la mañana a todo volumen y me hacía imposible poder dormir desde esa hora en adelante. Tratar de advertirle que no debería hacer esto era ganarme un enemigo y no obtener que me hiciera caso. Entonces, claro, primero pidiendo a Dios que me concediera un poco de paciencia, me propuse aprovechar esa 1:30 desde cuando el radio empezaba a sonar hasta la hora en que los demás se levantaban y dedicarme a leer y meditar en unos buenos libros que había llevado. Y cosa curiosa, de todo aquel congreso que duró una semana, lo más provechoso para mí fueron esas lecturas y meditaciones de mi madrugada obligatoria. Bueno, viendo las cosas de esta manera, entendemos que Dios hace que, si tenemos un poco de paciencia, logremos sacar provecho de lo desagradable. Y ahora te hablo de los emocionados anónimos. Fíjate que en 1957 el padre Keogh, un ex enfermo mental, un ex psicótico de Australia, se dio cuenta de que practicando ciertos principios psicológicos se puede conservar la calma
aún en medio de contrariedades y problemas, y reuniendo un grupo de personas angustiadas, obtuvo experiencias maravillosas de mejoría en el temperamento y en la salud mental. Fue entonces que fundó la Asociación de Emocionados Anónimos, que ya tiene más de 30,000 grupos de asociados en 100 países del mundo. El fin de estos Emocionados Anónimos es adquirir y practicar técnicas para superar la ira y la angustia y adiestrar a la gente para comportarse de manera tranquila y equilibrada cuando lleguen la depresión, la angustia y la ira y las contrariedades, y lograr conservar la calma aún en medio de graves males y peligros. Los Emocionados Anónimos obtuvieron permiso de los Alcohólicos Anónimos para adaptar los 12 pasos que, en esta asociación, han logrado tantísimos milagros de conversión y de cambio definitivo. Así que te invito a que veas cuáles son las recomendaciones de los Emocionados Anónimos. Primera recomendación: aprenda que no es necesario actuar impulsivamente. Lo impulsivo casi siempre es equivocado o exagerado. En vez de estallar en insultos, comparta su pena con una persona amiga y aguarde a que se calme su tormenta interior y después sí hablará y actuará. Te repito lo fundamental de esto: aprenda que no es necesario actuar impulsivamente. Segunda, durante esta semana, trate de no salirse de sus casillas ante ciertas situaciones de contradicción, de oposición o de desagrado. Y fíjate, resalta durante esta semana, no te dice siempre. ¿Por qué? Porque hay que ponerse metas pequeñitas para irlas logrando. Los Alcohólicos Anónimos que dicen, solo por hoy no tomaré. De esta manera, de un día a otro, lo van logrando. Así que, segunda, durante esta semana, trate de no salirse de sus casillas. Tercera, descubra que sí puede dominar sus impulsos de ira y que no es necesario rendirse ante sus primeras inclinaciones hacia la ira, el desagrado y el enojo. Bueno, está claro. Es que es mi carácter. No, señor. Es cierto, así has actuado durante mucho tiempo quizás, pero puedes dominarlo. Si tomas conciencia, podrás dominarlo. Cuarta, en vez de perder el equilibrio por exagerar las cosas desagradables y concederles más importancia de la que en verdad tienen, dedíquese a evaluar con calma las situaciones y se dará cuenta de que no son tan espantosas como su imaginación afirmaba. Así que en lugar de exagerar las cosas, hay que evaluarlas con calma y veremos que las cosas aparecen de una manera distinta. Quinta, relaje sus músculos. Repito, ¿me está escuchando usted? A ver, relaje sus músculos porque a lo mejor está todo tenso. A ver, esas quijadas todas apretadas. A ver, mueva un poquito la espalda, ¿verdad que se siente uno muy a gusto así? Bueno, relaje sus músculos. No es posible alterarse sin tener los músculos tensos. Por eso, para desalterarse, póngase, ¿qué le parece?, a escarbar en el jardín, o salga a dar una caminata, o dedíquese a algún trabajo manual que le distraiga y le llame la atención. Lo importante es que no se puede estar enojado y con los músculos relajados. Si usted relaja sus músculos, inmediatamente hay un cambio en su interior. Sexta, modifique sus pensamientos. Esta afirmación nos recuerda que nosotros podemos cambiar los pensamientos, ¿sí? Por eso deja de pensar en eso que te amarga y piensa en otra cosa mejor. Cambia de pensamiento. ¿Qué te parece si empiezas a recitar una poesía, cantas una canción, lees alguna nota curiosa? Al modificar tus pensamientos te vas a calmar y después de esto podrás dedicarte a buscar soluciones para el problema. Séptima, analice objetivamente la causa de su ira. Verás que tus sentimientos negativos y airados no siempre corresponden a la realidad. Casi siempre son exagerados. Cuando te enojas, te estás enojando por algo que en tu mente estás exagerando. Octava, evite el lenguaje exagerado.
Nada de que a mí nadie me quiere, nada de andar repitiendo que este dolor me está matando. Es cierto que le duele, pero no es como para producirle la muerte. Además, nunca diga esta vida no merece vivirse, o no vale la pena vivir, o quisiera morirme. Es cierto que está pasando por un mal momento, pero los malos momentos no son los más, sino los menos. Y recuerde, lo que usted le dice a su cerebro lo cumple. Si usted dice, no quiero vivir, quiero morirme, ¿qué cree? Van a empezar a aparecer enfermedades y cosas delicadas. Novena. No cultive sentimientos negativos. Si se dedica a la autocompasión, ay, pobrecito de mí, siempre me va mal, nadie me quiere, todos me odian, lo único que logrará será agravar su problema. Si se dedica a considerar a los demás como enemigos o contrarios, va a aumentar su irritación. Si se deja llevar por sus emociones negativas y vive disgustándose por cualquier cosa, se le va a alterar su equilibrio mental. Así que es como estar cultivando cardos en su jardín, como estar cultivando espinas cuando puede cultivar flores. Mejor cultive los sentimientos positivos. Décima. Considérese una persona normal. Usted no es perfecto o perfecta. La gente ordinaria comete errores todos los días y de los errores podemos aprender. Los errores son grandes maestros de la vida. Reconozca sus errores, pero también reconozca que ha hecho esfuerzos y que ha obtenido realizaciones. Así que no se desanime. Pregúntense en realidad, ¿qué es lo que me disgusta y me preocupa? ¿Qué es lo que me llena de ira y de temor? Encare el problema de frente. No sea que se esté imaginando como una selva impenetrable lo que es simplemente un sencillo bosque lleno de caminos para atravesarlos. 11. Distinga bien entre indudable, probable y solo posible. ¿De veras que el mal que le va a llegar es indudable? ¿Quién sabe si no? Puede ser que solo sea probable, y esto ya es mucho menos. Pero si solamente es algo posible, ya todo el mal disminuye. ¿No estará usted rabiando y asustándose por lo que no solo es indudable, ni siquiera probable, sino solamente algo posible? ¿Para qué perder energías disgustándose por eso tan desproporcionado? Vamos a un corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Aquí en Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. En el punto número 10 y en el punto 11 hay cosas que me llamaron la atención porque, fíjate, cómo un problema nosotros rumiándolo, acrecentándolo, viendo cosas que a lo mejor nunca van a suceder, lo podemos convertir en una selva impenetrable cuando en realidad es un bosque, pero un bosque que tiene muchos caminos, es decir, una solución, otra, por lo que siempre los problemas hay que analizarlos, hay que verlos tal cual como son, sin dejarlos que crezcan con nuestros miedos, con nuestras angustias. Y el número 11 nos hace distinguir entre esto, indudable, probable y solo posible. Así dice el número. Distinga bien entre indudable, probable y posible. No nos podemos confundir con esto. Indudable es que no hay duda de que el problema se va a presentar. Probable, bueno, dentro de todas las probabilidades que hay en la vida, sería probable, pero no es seguro.
Por lo tanto, aquí sí hay duda. Y en el tercer caso, es tan extrañamente raro que se pueda presentar aquello que está en nuestra mente como un problema mayor, que solamente adquiere el término posible. Y si nosotros algo que puede ser posible lo consideramos como indudable, entonces ya estamos en un problema grave. Como aquella persona que no se subía a los aviones porque decía, no, es que el avión se va a caer. Bueno, esa persona tenía la certeza de que el avión se va a caer. Es que a lo mejor es muy distinto subirse a un avión con la idea de que indudablemente se va a caer. Yo ya me lleno de angustia. Desde que me estoy subiendo se va a caer. A que probable, bueno, esto ya disminuye mi angustia. No, probable, claro, todos los aviones que están en el aire tienen cierta probabilidad. Pero si voy a las estadísticas y me doy cuenta de que día a día son miles y miles y miles de aviones los que están cruzando los aires y que son más frecuentes los accidentes de automóviles, yo diré que esta probabilidad es muy rara. Más aún, cada cuando se cae un avión. Esto ya me hace a mí tener más seguridad, más tranquilidad. Y me voy entonces a la palabra posible. No me estoy mintiendo. ¿Es posible que los aviones se caigan? Sí. ¿Pero qué posibilidad hay? ¿Este avión al que me voy a subir es un avión viejo? ¿Estamos en tiempo de guerra? ¿Estamos en una situación muy crítica porque no hay mantenimiento a los aviones? Bueno, eso sería muy raro. De tal manera que todos cuando nos subimos a un avión sabemos que hay la posibilidad y nos estamos arriesgando, al igual que cuando nos subimos a un automóvil, al igual que cuando nos subimos al metro. El metro puede chocar, sí. El metro se puede incendiar, sí. En el metro puede haber una explosión, sí. Puede venir un terrorista y atacar, sí. Una posibilidad, como existen en todas las historias. Porque de hecho, si usted va al cine, ¿qué le van a contar? Historias posibles, no son reales. Todo en la mente es posible y en la vida también es posible, pero probable ya es más complicado y indudable todavía más complicado. Por eso aquí decía esta frase, ¿de veras que el mal que usted piensa que va a llegar es indudable? A lo mejor no, puede ser que sea solo probable y eso ya es mucho menos, pero si solamente es algo posible, ahí ya todo el mal disminuye. No estará usted enojándose, preocupándose, asustándose por lo que no solo es indudable, ni siquiera probable, sino solamente algo posible. ¿Para qué perder energías disgustándose, preocupándose por eso tan desproporcionado? Como me decía una muchacha cuando yo le preguntaba, oye, ¿y te vas a casar? No. ¿Por qué? Pues porque me va a ir mal. ¿Cómo que le va a ir mal? ¿Que alguien tiene capacidad para ir al futuro y decirle? A lo mejor aunque me dijera, es que me leyó una gitana la mano. Es como para reírse. Es que a muchas amigas les ha ido mal. Y eso no significa que te va a ir a ti mal, porque cada una de ellas tomó decisiones distintas. A lo mejor no pensaron bien en lo que estaban haciendo, no eligieron a la pareja adecuada, no se prepararon, pero si tú te preparas, eliges a la pareja adecuada, haces lo que está de tu parte, ¿por qué te va a ir mal? No, pero es que en mi familia, mis hermanas también han tenido problemas. ¿Y eso qué? Eso no significa que a ti se te vaya a presentar el mismo problema. Entonces, porque en el mundo ha habido fracasos, porque entre los artistas hay divorcios, ¿tú dices yo mejor ya no me caso? Yo creo que no. Yo creo que uno tiene que analizar, ¿es posible que me vaya bien en todo caso? Ah, sí. ¿Es probable que encuentre una buena pareja? Claro. ¿Es indudable que si los dos hacemos nuestro esfuerzo, vamos a lograr vivir muchos años juntos? Claro que sí. Fíjate, te invertí entonces la afirmación en lugar de estarte preguntándote en forma equivocada, es que a lo mejor me va a ir mal. No. Hay que ver las cosas de una manera positiva, como lo decía también el número 9 que estamos analizando. No cultive sentimientos negativos. Pero vamos a continuar para llegar al número 12. Piense ¿qué importancia tiene este problema que me aflige y me disgusta?
¿De veras es tan supremamente importante que merezca afectar tu salud mental y emocional? Es cierto que tendrá alguna importancia, pero ¿tendrá tanta gravedad que valga la pena que te enfermes de los nervios por eso? Y entonces, si no tiene tanta importancia, ¿para qué afanarte y disgustarte tanto por ello? ¿Que te insultaron mucho? Mucho más insultaron a Cristo, nuestro Redentor, y ahora es plenamente glorificado. ¿Que perdiste una oportunidad? Pero te quedan todavía 1,000,000 de ocasiones más para triunfar. ¿Que cometiste un error? Recuerda, no eres perfecto. Errar es humano y todos los humanos nos equivocamos. Lo bueno es que no quieres seguir equivocándote de esta manera. Y te comento que el grupo de los triunfadores está compuesto en un 99% de personas que se equivocaron muchísimas veces, pero sacaron provecho de sus equivocaciones y aprendieron fallando hasta llegar a no fallar. En mi curso de autoestima, en la parte que tiene que ver con el perdón, menciono que es importante que te aprendas a perdonar. ¿Por qué? Porque si te comprendes y sabes que no eres Dios, y que buscando uno se equivoca, que tratando de hacer algo uno se equivoca, que caminando en el camino uno puede tomar una desviación equivocada, y esto es totalmente normal, vas a aprender que lo importante no es equivocarte, sino lo importante es aprender de tus equivocaciones y que los errores no bajen tu autoestima. Así que considérate una persona humana y nada más. Las contrariedades que a ti te están sucediendo le pueden ocurrir a cualquier otro ser humano. De hecho, hay millones de personas que están pasando por los mismos momentos amargos que tú, pero ello no les sucede para su mal, sino para su bien, porque, como dice la Sagrada Escritura, en la carta a los Romanos, capítulo 8, Dios permite todas las cosas para bien de los que lo aman. Somos simples seres humanos y no ángeles, ni dioses, ni superhéroes. Por el camino de contrariedades que nosotros transitamos, van caminando también los 5,000 millones de criaturas humanas que pueblan el mundo. Lo importante es no dejar de avanzar y de caminar, no desanimarse por las dificultades y dedicarte cada día a confiar en Dios, que es nuestro compañero, tu compañero de camino, y que ha prometido en la carta a los Hebreos, capítulo 13, yo nunca te abandonaré. O bien, como nos invita Sor Faustina a decir ante la imagen de Jesucristo como Señor de la Misericordia, yo confío en ti. ¿Y por qué vamos a confiar en Dios? ¿Por qué vamos a confiar en Cristo? Porque Él nunca nos abandona. Ya simplemente decir yo confío en ti significa estoy poniendo mis problemas, mis limitaciones, mis errores en tus manos. Así que, Dios mío, ayúdame a tratar de cumplir esto que en este programa estoy aprendiendo. No disgustarme por pequeñeces. Recordar que la vida es demasiado importante para malgastarla en disgustarse por pequeñeces. Mejor, pondré mi mente y mi corazón en todas las bendiciones que me das. ¿Por qué? Porque los problemas se pueden resolver de una o de otra manera y sobre todo tomados de tu mano. Pero amigos, llega el momento de despedirme y yo les recuerdo que ustedes, nunca están solos porque Dios siempre, de una u otra manera, se hace presente en nuestro camino. Que Dios les bendiga. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos.